Después de eso, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ir recorriendo el árbol avanzando por los hijos siempre. Entonces, gracias a la función lChild, vamos a ir siempre por el hijo más izquierdo y después, cuando le aplique más a un iterador, se va a avanzar hacia el hermano más derecho. Entonces vamos a poner tree int iterator hijo, le vamos a poner. Bueno, toma el valor de padre.lChild. Entonces ahí estoy, el iterador hijo va a apuntar al hijo más izquierdo del nodo que yo estoy parado en este momento. Y bueno, ahora viene la joda de la recursividad. Ponemos un while y mientras que el hijo no sea el final del árbol, porque si llego al final ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces acá viene la joda. Bueno, acá vamos a poner, si llega al final del árbol, o sea, si estoy avanzando por uno de los hijos y me doy cuenta que no tiene el mismo valor, entonces automáticamente tengo que evaluar el hermano más derecho próximo que tiene, porque capaz que ese sí lo tenga. Y así. Entonces, si yo recorro todos los hermanos que tienen un nodo y ninguno tiene el mismo valor, quiere decir que no, es imposible llegar hasta una hoja que tenga el mismo valor que la raíz. Entonces, en ese caso, evolu falso. Y bueno, acá adentro tenemos que hacer la llamada recursiva a la función. Entonces ponemos if, la primera condición va a ser que el nodo en que yo esté parado tenga el mismo valor. Entonces, asterisco hijo sea igual, tenga el mismo valor que asterisco t.begin, el comienzo del árbol o la raíz. Y acá hago la llamada recursiva y llamo a la recursiva, la forma recursiva de esta función. Entonces pongo has equal path y le voy a pasar el árbol, y como lo tenía que pasar un iterador antes, que era la raíz, esta vez le voy a pasar el hijo. Ahí está. Entonces, bueno, si yo estoy pagando un hijo de un nodo y llega a tener el mismo valor, y al mismo tiempo hago la llamada recursiva de decir que estando en ese árbol, estando en un nodo, yo tomo todo ese subárbol y todo ese subárbol efectivamente me conduce a un camino que tenga todos los valores iguales. Eso es lo que va a ir evaluando esta recursividad. Entonces, si pasa eso, efectivamente existe un camino. Entonces pongo retornar verdadero. Es decir, primero es como que ir dibujando triángulos sobre cada uno de los nodos que yo voy evaluando. Primero tengo todo el árbol, le dibujo, lo encierro a todo el árbol en un triángulo gigante. Bueno, eso quiere decir que está comprobando todo. Después me voy al hijo más derecho, y el hijo más derecho, todo ese subárbol que forma él, lo encierro en otro triángulo, y así. Entonces es como que va evaluando árbol por árbol mientras se va achicando, o sea, subárbol de subárbol y así. Entonces eso es lo que hace la recursividad. Entonces regreso verdadero. Ahora sí, si esto llega a tirar falso, es porque puede ser que llegó hasta el final de una hoja, pero justo esa hoja no tenía el mismo valor que la raíz, o cuando estoy avanzando por algún nodo no tiene el mismo valor que la raíz. Entonces en esos casos vendría a estar la otra característica que yo tengo que tener en cuenta, que es, si estoy parando un nodo que no tiene el mismo valor que la raíz, entonces tengo que probar por su hermano más derecho. Entonces acá viene lo que yo digo, pongo hijo más. Esto me va a permitir irme al hermano próximo más derecho que tenga el hermano derecho, digamos, del nodo que yo estoy parado, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo, gente. Entonces está buenísimo. Entonces acuérdense, esto no puede ir concatenado por AND, estos dos if acá, y primero tiene que
preguntar si es el fin del árbol, después tiene que preguntar por el valor, porque si yo pregunto por el valor, si es el mismo valor, entonces va a tirar un error porque, o sea, entra al bloque if si tiene el mismo valor, pero puede ser que, no sé si el programa se va a confundir, no sabe si llegó al final, está al comienzo, y, o está en el medio del árbol, no se va a dar cuenta. Entonces acá, cuando yo entre el primer bloque if, el segundo bloque if va a tirar verdadero o falso, no queda otra. Y entonces por eso hay que poner primero esto. Entonces eso sería toda la función. Espero que se haya entendido. Un ejercicio, comenzamos bastante jodido con el tema de árboles binarios, pero bueno, vamos a hacer un par de ejercicios fáciles ahora. Por ejemplo, bueno, instantáneamente nos fuimos teletransportados a otra guía de ejercicios. Y voy a sacar la remera porque tengo un calor. Facha, espero que no me miren porque se van a derretir. Bueno, hice una función int max3 que retorna al máximo la etiqueta de un nodo. La etiqueta es cada valor del nodo. Entonces lo que yo tengo que hacer simplemente es recorrer todo el árbol, y una vez que recorro todo el árbol me quedo con la etiqueta con el que tenga mayor valor, ¿no? Entonces bueno, sencillo. Vamos a copiarnos acá esto. Bueno, como siempre, esta función del comienzo va a ser el wrapper, que me va a permitir hacer una llamada a una sobrecarga de la misma función, donde le voy a pasar como un parámetro extra que esta wrapper no tiene, que va a ser la raíz del árbol. Entonces comenzamos. Si el árbol está vacío, primera condición que siempre hay que pensar, si el comienzo es igual al final, entonces devuelvo 0, no tiene nada. Podemos poner una bandera acá -1 como diciendo no tiene nada. Entonces después lo que tenemos que pensar es qué pasa si solamente tiene un nodo y es la única raíz, la única hoja que tiene. En este caso si el comienzo del árbol no tiene hijos, o sea, el hijo de la raíz no existe, por eso le pongo t igual a t.n, entonces regreso ese nodo, el nodo raíz, valor del nodo raíz. Entonces acá tenemos que poner la llamada recursiva a esta función. Le vamos a agregar algo extra que va a ser tree, un árbol de enteros, iterator padre. Yo siempre le pongo padre porque, o iterator actual, para decir estoy en este momento, estoy en este, no. Así que acá vamos a hacer la llamada recursiva, max3, paso t y le paso t.begin. Ahí está. Bueno, acá va a venir toda la joda. Bueno, entonces nos está pidiendo que nos quedemos siempre con el máximo. Es decir, yo voy a tener una variable, lo que tengo que devolver yo siempre es la variable, ¿no? Entonces ya me estoy dando cuenta que me está faltando algo acá, que va a ser un máximo, ¿no? Sí, me está faltando una variable que nos va a indicar el máximo. Antes de ponerlo de la variable, tenemos que fijarnos, otra cosa que siempre hay que pensar es qué pasa si yo estoy ubicado actualmente en la llamada recursiva, en la función, en una hoja. Entonces, en ese caso en la hoja, en un nodo al final del árbol. Entonces pongo if padre es igual al final del árbol, entonces en este caso regreso 0, no tengo nada. Y ahora sí ponemos lo de la variable que yo decía, que sería el máximo.
creo una variable máximo, entonces pongo int máximo y lo dejo ahí. Acá, para ser más claro, vamos a poner -1 porque puede ser que el nodo contenga el valor 0. Estamos teniendo en caso en cuenta de que son los enteros positivos lo que estoy evaluando. Entonces máximo, y le voy a dar el valor de el comienzo del árbol, t.bin, y después vamos a ir comparando, ¿no? Tenemos que ir comparando, recorriendo los hijos y todo. Entonces necesito crear un iterador para ir recorriendo el árbol mediante la llamada recursiva. Entonces pongo tree int iterator hijo, para tomar el valor de padre, el child, tomo el valor del hijo más izquierdo de padre, el nodo donde yo estoy parado actualmente. Entonces ponemos un while para recorrer el árbol, while hijo es distinto al final del árbol, y acá comparo. Acá comparo, tengo que poner máximo. Bueno, máximo ya tenía, bueno, entonces vamos a usar una función que ya está en C++, que es max. Max te devuelve el máximo entre dos valores, ¿no? Entonces vamos a poner max, incluir en librería, que está en la librería algorithm. Ponemos máximo y la llamada recursiva para ver qué nos devuelve. Entonces max tree, paso t y le paso el hijo. Ahí está. Entonces, una vez que, acuérdense lo de ir cerrando cada subárbol y así recursivamente con triángulos, ¿no? Acá está comparando el hijo, siempre los hijos más izquierdos, pero también están los hermanos, ¿no? Entonces hay que poner hijo más y se van a evaluar a los hermanos. Esta condición del while hijo distinto t.n es para cuando yo llego hasta el final del árbol, avanzando siempre hacia la derecha, por los hermanos. Entonces, una vez que hice la llamada recursiva para buscar el máximo de todo, al final se supone que encuentro el máximo y ahí devuelvo máximo. Entonces máximo, ahí está. Y bueno, eso sería todo, gente. Ahí ya está hecho la recursividad y todo eso. Acuérdense que siempre hay que pensar hay que hacer un pseudocódigo de lo que se tiene que ir cumpliendo, ¿no? O una serie de casos que tengo que cumplir obligatoriamente. Y una de las cosas son, ¿qué pasa si el árbol está vacío? ¿Qué pasa si actualmente estoy en una hoja? Y después, bueno, el resto de los casos tengo que sacar del enunciado, ¿no? Tengo que también evaluar qué tengo que devolver y todo eso. Así que primero les recomiendo, escribanlo en pseudocódigo lo que tienen que hacer y después lo pasan a código, programa. Así que bueno, nos estamos viendo en otro video.